Hola, muy buenas noches. Aquí hay, en virtud de que la prueba número 2 de programación de base de datos es esta semana, aquí hay un video de explicación de las excepciones, que es uno de los ítems que se evalúa en ese instrumento. Excepciones propias y predefinidas. Ya, aquí tengo un ejemplo pequeño que apunta solo a eso, ya, dejando de lado quizás los otros factores que también se incluyen, que son potenciales, como los cursores y los VArray. El foco del ejercicio es solamente las excepciones, tanto propias como predefinidas. Entonces, para eso voy a usar el mismo modelo de datos que hemos usado en algunas de las clases, que tienen que ver con la clínica, donde tengo atenciones, especialistas, médicos, y hemos dado vuelta varias veces con varios ejercicios en ese modelo. En este caso, lo que yo quiero lograr es obtener un informe de la cantidad de especialistas que tiene cada especialidad y el porcentaje de descuento que le corresponde en función de la cantidad de atenciones médicas con las que cuenta en un cierto periodo de tiempo. El porcentaje de descuento mencionado se encuentra en la tabla tramo asignación ATMED, el nombre de la tabla es ATMED, así, que está dentro del conjunto de tablas con los que cuenta el ejercicio. Además, me dicen que existe una regla de negocio que es transgredida cuando la especialidad no cuenta con médicos. Hay algunas especialidades dentro del registro que no tienen médicos. Entonces, eso implica un error del negocio en el sentido de que no puedan haber especialidades que no tengan médicos, o al menos es una alerta que se debe levantar. Después dice que tanto los errores de negocio, así como los errores que se puedan dar al momento de rescatar el porcentaje de descuento, deben quedar guardados en la tabla error proceso, que es lo clásico que van a pedir en la prueba. Bueno, tabla de errores donde yo voy a guardar tanto los errores de negocio como los errores que se dan en la ejecución cuando yo estoy intentando rescatar algo de alguna tabla o insertando incluso. En el caso del error de negocio, la descripción del mensaje debe ser la especialidad, ahí debería ir el nombre de la especialidad, carece de especialistas. Y el mensaje de Oracle para ese error debe ser hora 000-error de negocio. El informe debe quedar guardado en la tabla Summary ESP, que es la que tengo aquí, ¿ya? Yo ya la creé. Ya tengo que agregar a ese script que ya tenemos o que ustedes tienen que tiene que ver con la clínica. Entonces, esa tabla de errores que menciona aquí y la tabla del summary, que es donde va a quedar el resultado, siempre van a estar disponibles. Ya normalmente se entregan vacías y uno tiene que poblarlas en función del del objetivo que tenga el ejercicio. En este caso tengo que llenar esta tabla y si hay algún error, dejarlo en la tabla error proceso, que como les digo, normalmente siempre está. Entonces, acá está mi tabla, está por aquí. Aquí está mi conexión, entonces están todas las tablas que ya parece que habíamos visto o están en el script de la clínica. Tengo el paciente y aquí está mi tabla de tramo, asignación ATMED, aquí está, si la vemos, tengo tramos de asignación, cantidades, ya entre 1 y 4, entre 4 y 7, 7 y 10, que es la misma tabla que habíamos usado en el ejemplo de la clase, que evidentemente, y a la vista de todos, tengo problemas con algunas cifras, con el 4, con el 7, con el 10, cosas que no deberían pasar. La tabla está mala, claramente, pero está mala con una intención, con la intención de generar o de forzar que surjan estas excepciones. Entonces, por otro lado, tengo las especialidades que están acá, que cuentan con un ID y un nombre, que es el centro de mi ejercicio. Y por otro lado, finalmente está la tabla de error proceso, donde tengo el ID del error, la descripción de Oracle y el usuario responsable. En el ID del error siempre se va a usar una secuencia, que es un correlativo, que te lo dan también, y que yo en este caso tuve que setear y borrar la tabla porque ya tenía una ejecución anterior. Entonces la tabla quedó vacía y la secuencia parte en 1. Entonces, si miramos la tabla error proceso, efectivamente la tabla se encuentra vacía, no hay absolutamente nada porque la borré, ya, porque tenía errores de otro ejemplo que había usado previamente. Entonces, la idea es, como lo dice aquí el pseudo enunciado, llenar la tabla Summary ESP, que está, se supone que la creé, el Summary ESP, voy a actualizar la conexión porque
la creé después de haber abierto o de haberme conectado. El summary debería estar por aquí. Aquí está. Y esta es la tabla que quiero llenar, con el ID de la especialidad, la cantidad de especialistas y el porcentaje de descuento que voy a ir a sacar de la tabla. Insisto, la simplicidad de la tabla que tengo que llenar se justifica porque el foco del ejercicio o del video es para explicar solamente excepciones, ¿ya? Si hiciéramos un ejercicio completo, obviamente esa tabla tendría que tener muchos más campos y una tabla de resumen y una tabla de detalle. Entonces, como el ejercicio, el foco es solo excepciones, quedó sumamente breve. Entonces, voy a ir al bloque que tengo por aquí. Cierro mis tablitas, aquí, esto de acá. Y tengo mi bloque armado, ¿ya? Yo puedo llegar incluso con esta estructura de bloque ya armada y yo completarla después. Una de las primeras preguntas que siempre nos hemos estado formulando es saber cuál es la tabla, ¿cierto? Las tablas que yo voy a usar y cuál de esas tablas es la principal, porque eso va a dictar un poco por dónde yo voy a partir, o sea, a quién tengo que comenzar a procesar y en función de eso hago el resto de mis cosas. En este caso, el informe se trata de las especialidades y de la cantidad de especialistas que tiene cada una de ellas y la cantidad de atenciones que tiene cada una de ellas. Entonces, las tablas involucradas, se las voy a anotar aquí, las tablas involucradas son, o serían, escribir cualquier cosa acá, involucradas son atención, porque ahí están las atenciones de especialidad, porque ahí están los datos de la especialidad, y finalmente especialidad médico, porque ahí están los médicos especialistas para cada una de ellas. El resto de las tablas, y la tabla del tramo AT, ASIG parece que se llamaba, ATM, ¿ya? Que es de donde voy a sacar el porcentaje. El resto de las tablas, aunque estén presentes en el modelo, no forman parte de mi requerimiento. Ya se usarán para otra cosa, pero para mi requerimiento no existe. Siempre ahí incluimos las tablas de las cuales yo rescato información, porque las que están para guardar información es como que es evidente que son, porque me dice guárdela acá, guarda los errores en esta tabla, entonces como que es irrelevante que las pongamos ahí como input. De aquí yo me tenía que preguntar ahora cuál es la tabla principal. Entonces acá lo que tienes que tener en cuenta es saber de qué se trata el informe, cuál de esas tablas es la que comienza, ¿cierto?, el proceso por la cual, que gobierna el proceso. En este caso es la tabla especialidad. Entonces acá yo, como sé que tengo que recorrerla y que ahora la forma de recorrer una tabla es usando una estructura de datos que me permita guardar ese conjunto de registros, la tabla especialidad, por lo tanto, esa estructura de datos que se denomina cursor, es la que yo defino en esta sección, ¿verdad? Y aquí voy a poner el comentario de que almacena las especialidades. Las quiero todas, ¿ya? Por lo tanto, este cursor va a contener a todas las especialidades. Aquí le damos un nombre, especialidades. Dado que son todas las especialidades que quiero incluir en el informe, no lleva parámetros. El is y luego la sentencia SQL para poblar este cursor, ¿ya? Para obtener los registros que van a formar parte de mi informe. En este caso son todas las especialidades. Yo necesito el ID de la especialidad y el nombre de la especialidad. El ID lo necesito porque normalmente voy a usarlo como nexo, ¿cierto?, para las otras tablas, dependiendo de la información que yo quiera buscar, en este caso las atenciones de esa especialidad. Y además de eso, los especialistas de esa especialidad. Entonces, el ID normalmente siempre se saca para poder ir haciendo los nexos con las otras tablas que pueden estar en el modelo y que están conectadas con él. Y el nombre, porque me lo piden explícitamente en el enunciado, me dicen que yo debo poner el nombre. Cuando detecté que hay un error de negocio, tengo que poner ese nombre. Entonces, desde esa perspectiva, son los dos campos que voy a necesitar, y en realidad no puedo necesitar más porque no hay más en la tabla especialidad. Y ese sería mi cursor. ¿Qué es lo que hacemos normalmente con los cursores? Debo procesarlos. Entonces aquí voy a poner procesa las especialidades. Cada una de las especialidades. Entonces eso lo hago con un ciclo for, que donde yo hago una variable que le voy a poner reg especialidad. Le voy a asignar lo que voy a ir dejando o rescatando del cursor. Recordad que el cursor guarda todos los registros, es decir,
la tabla completa en este caso va a estar guardada en la tabla, en el cursor, perdón, C especialidades. Y ese cursor yo tengo que ir registro por registro. Y ese fenómeno de ir registro por registro se logra usando el recorrido del cursor, que pueden ser 3 ciclos distintos. Por comodidad nosotros usamos el for porque por su simplicidad abre el cursor, cierra el cursor, pregunta si llega al final, tiene el registro, las hace todas. Entonces, por simplicidad, mejor ese. Entonces, acá tenemos la estructura del ciclo. Yo siempre recomiendo poner el loop y el end loop inmediatamente para después no andar buscando ni emparejando los end loop que me quedaron por ahí perdidos. Acá, en la línea 11, yo ya tengo o estoy visualizando a una especialidad en particular. Entonces aquí me tengo que preguntar qué es lo que necesito yo de esa especialidad. Lo primero es contar, porque si miro la tabla, ¿cierto? Si la miro aquí, la tengo por aquí. Si miro la tabla necesito la cantidad de especialistas y por otro lado el porcentaje de descuento. Me establecen un poco más arriba que ese porcentaje de descuento lo voy a sacar de esa tabla. Pero la cantidad de especialistas no está en una tabla específica, ¿ya? Sino que yo tengo que ir a hacer ese cálculo, contar cuántos especialistas tiene. Y ahí es donde se justifica la existencia de la tabla en mi solución, ¿verdad? La existencia de la tabla de especialidad médico. Entonces lo primero que yo voy a hacer aquí es obtener la cantidad de especialistas, ¿ya? De la especialidad. Suena medio de trabalengua, pero eso es lo que me pide. Entonces, para obtener la cantidad, el total de especialistas, voy a hacer un select con, esto es un cursor implícito que estoy utilizando, voy a contar a los médicos, por lo tanto es medrun, lo voy a guardar, es un cursor implícito, los cursores implícitos llevan una cláusula into para poder guardar lo que el select me va a devolver. Into total, vamos a poner total más, ¿ya? Entonces la variable total la voy a declarar acá y voy a poner almacena el total de especialistas, ¿ya? La variable total, que es un number. Listo, cumplí. Variable creada, variable declarada. Ahora termino mi sentencia select, mi cursor implícito, y la información del total de especialistas lo voy a sacar de la tabla especialidad médico. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí, si yo lo dejo hasta ahí, me va a calcular el total de especialistas o el total de médicos que hay en esa tabla. A mí no me interesa el total de médicos general, me interesa el total de médicos de la especialidad. Entonces establezco el filtro, en este caso voy a preguntar por la especialidad, por lo tanto de la tabla especialidad médico solo tomo para comparar el ID de la especialidad y lo comparo con lo que estoy mirando en este momento, que es lo que está en el cursor. Y eso está en reg especialidad.espid. Y aquí es importantísimo recordar que el acceso al registro que yo estoy mirando es esta variable que se encuentra aquí. ¿Ya? Esa variable va a ir iteración por iteración guardándome el contenido de un registro de ese cursor. La tabla puede tener 1.000.000 de registros. Entonces, esta variable 1.000.000 de veces va a cambiar de valor, dependiendo del lugar o el registro en el que yo esté mirando en algún momento. Y eso es sumamente importante para entender qué estoy guardando yo ahí. Ahora, ese registro es la estructura completa. Y yo solo quiero mirar, ¿cierto?, una parte de esa estructura, que es específicamente el campo ESPID. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante recordar que guardo yo en esa variable, que es la variable que utiliza el ciclo for y que ni siquiera declaré porque el ciclo for la declara por sí sola porque termina el ciclo for y esa variable desaparece. Entonces, aquí yo tengo este total y aquí yo, dado que hay una regla de negocio que dice que la especialidad no puede no tener especialistas. Entonces aquí yo voy a poner que verifica la regla de negocio y lo voy a hacer inmediatamente porque ya tengo el dato sobre el cual está definida esta regla de negocio. Entonces aquí ponemos si, aquí no son necesarios los paréntesis, si total es igual a 0, acuérdense que el code no tiene problemas con que si la especialidad no existe me va a devolver un 0 y lo va a guardar en la variable total. Entonces aquí establezco el dem, ¿cierto? Y el endif. Y me dice el enunciado que esta regla de negocio yo la debo tratar con excepciones propias. ¿Cómo trato esto con excepciones propias? Defino la excepción, que es una variable, y aquí dice que almacena la excepción
que representa el error de negocio. Entonces acá yo le pongo error negocio y el tipo de dato es exception. Entonces con eso estoy definiendo mi propia excepción, que es lo que me piden manejar. Recuerden que en excepciones hay dos aristas. Si revisamos el mapa mental, hay dos aristas, una que tiene que ver con las excepciones predefinidas y otra que tiene que ver con las excepciones propias, ¿ya? Que nosotros creamos por necesidad, digamos. Tengo mi excepción creada y aquí cuando me di cuenta que la estoy transgrediendo, que estoy violando esa regla, entonces la voy a lanzar y lo hago con la palabra reservada rise. Entonces aquí pongo rise y mi error negocio. Entonces, ok, la excepción la estoy lanzando, ya la estoy generando yo, porque me di cuenta de que el total de especialistas de esa especialidad era 0 y me dice el enunciado que eso no puede ser. Entonces, como yo estoy lanzando la excepción, tengo que capturarla. Y para el tratamiento de excepciones utilizo bloques anidados. Entonces yo encierro esto que se encuentra acá y lo encierro en un bloque anidado, ¿cierto? Pero este bloque tiene la particularidad de que lleva una cláusula que se llama exception, que la acompaña de la palabra reservada when, y aquí le indico el error que estoy eventualmente capturando en ese bloque, ¿ya? ¿Por qué digo eventualmente? Porque si el total es mayor a 0, nunca se va a lanzar la excepción, por lo tanto nunca tengo nada que capturar. Por eso hablo del eventualmente. Normalmente los errores, ya sea de ejecución o errores propios, tienen una probabilidad de ocurrencia. No siempre van a pasar. Acá en este caso, cuando la condición se da, se lanza la excepción. Si no, pasa sin pena ni gloria, digamos. Entonces aquí mi error se llama error negocio, que en realidad estoy capturando lo que yo misma estoy lanzando. Ya no tiene mucha lógica detrás de eso. Then, pues eso es sintaxis. Y aquí yo voy a insertar el error de negocio en la tabla, ¿ya? Que es algo que me van a pedir. Entonces, insert into, perdón, aquí voy a perderme un poquito, ahí está, insert into error proceso y acompaña con un values, ¿ya? Y aquí el error proceso tiene, si miro la tablita, voy a mirar aquí, está más arriba, acá está, el error proceso tiene el ID, entonces el ID lo manejo con una secuencia, que en este caso se llama sec error. Siempre hay que fijarse, en la prueba puede que le cambien una letra, le cambien el nombre, no siempre se llama igual, o sea, quizás un 90% de las veces se llama igual, pero tienen que cuidar de qué es lo que dice el enunciado. Sec error.nextval, ahí está. Luego viene la descripción del error, y aquí me dicen en el enunciado que la descripción del error tiene que ser esta. La especialidad, y ahí va el nombre de la especialidad, carece de especialistas. Entonces yo armo esa descripción, la voy a armar aquí, abajo para que se pueda ver. Ya, cerrar esto un poquito, ahí. Entonces va a decir, la especialidad, aquí tiene que ir el nombre, entonces concateno, era ese concatenado, ahí sí, ahora va el nombre de la especialidad. Yo me tengo que preguntar, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está el nombre de la especialidad? Yo lo rescaté desde el cursor, acá arriba. Entonces lo tengo en el cursor, porque está formando parte de esta estructura. Pero se llama nombre. Entonces, ¿cómo llego yo a ese campo? Bueno, llego a través del registro. Reg especialidad, ahí está, punto nombre. Entonces después concateno nuevamente, y aquí dice, no me acuerdo, dice carece de especialistas. Entonces completo aquí, sí, está bien, carece de especialistas. Ya. Ahora viene el error de Oracle, pero estoy en un error propio. Entonces aquí Oracle no tiene nada que ver, no existe el error técnico. Y ellos me dicen que debo poner el hora 000 y después error de negocio o algo así. ¿Ya? Perfecto. Y el user me lo van a pedir también en este caso, y eso se obtiene con la función user. Entonces, listo,
con eso tengo mi error capturado, mi error de negocio. Paso a la siguiente fase, donde necesito para la misma especialidad obtener la cantidad de atenciones, que se tienen en un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces nuevamente eso lo hago con un count, porque con este valor voy a poder ya sacar el porcentaje. Entonces voy a hacer un count del ATID. Si miro la tabla atención, que fue la que yo había puesto aquí arriba como tabla prioritaria, o sea, necesaria, no prioritaria, necesaria. Y en la tabla atención, que se encuentra acá, tengo el ID de la atención, la fecha de atención, bla, 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 y tengo la especialidad. Entonces, con esa tablita, yo voy aquí a guardar into total AT de la tabla atención con el filtro, porque estoy las atenciones de la especialidad, siempre tengo que recordar eso. El SPID va a ser igual a la especialidad que estoy mirando, que es reg-especialidad.spid. Entonces ahí estoy buscando las especialidades, la cantidad de especialidades, perdón, de atenciones de la especialidad. Entonces la variable total AT la vamos a declarar y aquí ponemos que almacena el total de atenciones en un periodo de tiempo. Esto es un number. Perfecto. Ahora me falta lo del periodo de tiempo. Me acabo de dar cuenta. Entonces, no solo que sea de la especialidad, sino que también sea un periodo de tiempo. El típico del periodo de tiempo es mes-año. Entonces, tomamos el tuchar, bien escrito, eso sí, de la fecha de la atención y lo comparamos con una variable que le voy a llamar periodo, que voy a declarar ahora. Perdón, aquí me falta el formato, si no, no sirve de mucho, ¿no? MM1234. Entonces, esta variable periodo no lo dice mucho, pero por comodidad la voy a poner como una variable bin leída desde teclado. Entonces, aquí ponemos almacena el periodo de consulta. Entonces, para leerlo desde teclado, le asigno como tipo de datos siempre un varchar de 7, donde quepa los 2 meses, el guión y los 4 dígitos del año. Le pongo las comillas para evitar ingresarlas, el ampersand que me permite leer desde teclado. Aquí le voy a poner periodo consulta. Y listo. Entonces aquí estoy guardando el periodo con el cual voy a consultar y voy a contar las atenciones. Entonces con este total, yo ahora puedo ir a rescatar el porcentaje en función del total. Y lo hago desde la tabla indicada en el requerimiento. ¿Cuál es esa tabla? La tabla tramo AT, tramo ASIC, ATMED. Entonces hago un select, voy a sacar de aquí, si miramos la tablita, voy a minimizar esto. La tabla se encuentra por acá, por Guantánamo, aquí está. Voy a asignar el PORS, esto es lo que quiero seleccionar, el PORS ASIG, lo tengo que guardar, into, vamos a ponerle porcentaje, la tengo que ir a declarar la variable, en un rato más voy, from tramo AT, no, perdón, tramo ASIG, ATMED, ¿ya? Acá no necesito todos los porcentajes, necesito solo el que está asociado a la cantidad de atenciones. Lo dice el enunciado, que está asociado a la cantidad de atenciones de la especialidad. Entonces, mi total de atenciones está guardado aquí. Entonces, yo tomo esta variable y la comparo. No es un campo de la tabla como filtro, sino que son dos, que son los que están aquí, los de los límites, que son... Bueno, aquí está tramo. Entonces aquí yo pregunto que esto esté entre tramo INF ATM and tramo sub ATM. ¿Ya? Son los nombres de los campos los nombres medio poco legibles a veces.
tramo inferior, atenciones médicas, tramo superior, atenciones médicas. Ahí está. 2 columnas, tramo inf y tramo sub. Entonces, con eso me va a permitir a mí buscar el porcentaje. Entonces, casi todos los cursores explícitos, perdón, implícitos, que son los que van dentro del bloque, tienen la probabilidad de que podrían no devolverme registros. Ya, si uno va al mapa mental, en el mapa mental que habíamos visto, lo voy a tener por aquí, que habíamos visto en la clase de hoy, o estaba por ahí, está aquí, no tengo el mapa mental aquí, ya sé dónde lo tengo aquí. Aquí está Duoc, aquí estás, aquí está. Si yo este mapa mental, que fue el que comentamos en clase, lo miro, ¿cierto? Se fue para acá, aquí está. En los cursores implícitos, los posibles resultados son 0 registros, 1 registro y 2 más registros. Ya lo miramos por aquí. Estos son los posibles resultados. Entonces, cada vez que yo hago un cursor implícito, tengo que fijarme. Porque si me da un registro, si estoy segura de que me da un solo registro, no hay nada que hacer. Pero si la probabilidad puede que me dé 0, puede que me dé 2 o más, tengo que atacar esa situación, ese problema, pero es un problema, utilizando excepciones. Y aquí dejamos en el mapa mental qué hacer. Si es 2 o más registros, manejar excepciones con el too many rows. Si es 0 registro, manejar la excepción del no data phone. Son 2 posibles situaciones en las que yo voy a terminar al trabajar con un cursor implícito. La pregunta de rigor aquí es, ¿y por qué no hizo ese comentario aquí en este count? ¿Y por qué no hizo ese mismo comentario aquí en este otro count? Porque si yo tomo esto, y por ejemplo lo voy a ir a ejecutar solito, aquí voy a ir a generar un nuevo archivo SQL para solo ejecutar esa consulta sola, y la tengo que sacar porque aquí tengo que ponerle un número. Supongamos que vamos a buscar la especialidad, no sé, 1400. Ya, ejecuto esto. Me tengo que sacar el into, me va a marcar error ahí. Porque el into no va con... el into solo cuando estoy usando programación de base de datos. La consulta sola no va. Aquí me dice que hay 2. Perfecto. Entonces ahora voy a usar un código que no existe. Ese no existe. Está clarito que no existe. Y el count no se hace problema, me devuelve un 0. Entonces siempre me va a devolver un registro. Porque el count tiene esa capacidad. Entonces, por eso yo no me preocupo cuando hago un select count, porque aunque no esté, me va a dar un 0. Distinto es cuando yo estoy buscando un campo específico, puntual, sin ninguna función de grupo. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí? ¿Ya? Aquí yo estoy sacando un porcentaje. Basta con que yo le ponga un tramo aquí, un valor que no exista dentro de esos tramos, y esto se fue a la paila. Lo mismo sucede si hay más de uno. Entonces yo tengo que percatarme y cerciorarme de que sé controlar esas situaciones, que son 2. Entonces, en este caso, yo voy a tomar esta instrucción, que es la que está generando eventualmente el problema, y digo eventualmente porque puede que no pase. ¿Ya? Los errores tienen una probabilidad de ocurrencia, no es del 100%, ¿ya? Pero tampoco es del 0%. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacerme cargo en el caso de que llegase a ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Tomamos la instrucción y la encerramos entre un begin y un end, que es el mismo esquema o el mismo trabajo que hicimos con la anterior, pero la anterior era nuestra, era una excepción nuestra y la íbamos a lanzar nosotros explícitamente. Acá no, acá la va a lanzar el select, no yo. Aquí yo no voy a hacer el raise porque el select va a ser el encargado de decirme, no, esto se cayó, te estoy devolviendo nada, esto se cayó porque estoy devolviendo más de 2, y yo como cursor implícito no puedo hacer eso. Entonces, aquí está el exception, la misma sintaxis de antes, exception, when, y aquí me hago cargo de los 2 errores. No data phone, ya, con el then, y aquí me hago cargo del primero, y aquí los voy a separar porque aunque haya más de un error, el exception es uno solo. Hay un when por cada error, pero el exception es uno solo. Entonces, cuando yo hago esto, voy a insertar, voy a evitar copiar lo que está arriba para hacerla paso a paso. Insert into error proceso values, y aquí voy a usar la secuencia sec error punto nextval, está
La descripción del error, aquí voy a poner no existe porcentaje. Y aquí voy a poner el mensaje de Oracle, que a diferencia del anterior, aquí yo lo puedo sacar porque eso es un error técnico, le pasó a la sentencia, no lo lancé yo. Y eso lo hacemos usando, lo voy a guardar en una variable, se llama MSG, y me lo devuelve el SQL ERRM. Y aquí ponemos MSG y acá ponemos el usuario. Ahí está, user. Entonces aquí tengo mi descripción, medio pobre, pero descripción al fin. El MSG que me va a guardar lo que me va a devolver el SQL RM, lo voy a RRM, perdón. Y aquí voy a almacenar el error, almacena el error técnico de Oracle. Voy a usar buenas prácticas, error proceso, punto, descripción Oracle, en mayúscula, type. Listo. O sea, ahí no me preocupo del largo. Se supone que quien diseñó la base de datos se preocupó de que tenga una extensión más o menos razonable. Entonces ahí está. Listo. Eso es cuando no encuentro registros. Entonces ahora tengo que hacer lo mismo y ahora sí voy a copiarlo. Cuando haya más de uno. Y eso se conoce técnicamente con el nombre de too many rows. Muchos registros. Y hago lo mismo. La diferencia que aquí existen muchos porcentajes. Entonces, ni 0 me sirve, ni muchos tampoco. Ni 2 o más me sirve. 1 nomás. Y eso es lo que debería ser un cursorio implícito. Entonces, en ese caso, si cualquiera de las situaciones se da, yo lo capturo y sigo como si nada. Si esa es la gracia de manejar las excepciones. Se cayó, pero, ok, sigo. Lo guardo, lo registro, en la bitácora de errores, ¿cierto? Y después sigo, como si nada. Y eso va a hacer que, es la típica frase que están en las pruebas que dice, su unidad de programación debe ejecutarse independiente de los errores que puedan darse durante el proceso, de cálculo de lo que sea, tener que pedir cálculos de todo índole. Entonces, en todo ese proceso que tú estás buscando cosas, rescatando cosas, haciendo cálculos, existe probabilidad de que se caiga. Entonces te dicen, ok, sí, es verdad, pero hazte cargo de eso. Registra en esta bitácora de errores y luego continúas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es probar esto, ya, porque se supone que debería funcionar. Ya lo terminé, de acuerdo al requerimiento. Me pedían, me falta llenar los resultados aquí, en la tabla. Esta tabla que se llama Summary ESP. Entonces, una vez que yo hice todo eso, voy a insertar resultados en la tabla. Entonces voy a hacer un insert into, el nombre de la tabla se llama Summary ESP y aquí el values. Entonces a la tabla me piden el ID de la especialidad, eso lo tengo en rec especialidad.spid. Me pide la cantidad de atenciones, eso lo tengo, la cantidad de especialistas lo tengo en una variable que se llama total y la otra lo tengo en una variable que se llama total AT. Listo. La tabla Summary ESP que está aquí, bueno, la tabla de error proceso ya está vacía, la habíamos mostrado hace un rato atrás. La Summary ESP está aquí, la muestro, está vacía también. Ahí no hay fila seleccionada, entonces ya deberíamos tener listo esto. Voy a cerrar esto de aquí porque no me sirve. Y no lo quiero guardar. Y aquí está mi bloque. Entonces lo voy a seleccionar y lo voy a ejecutar. Me debería pedir un periodo que no tengo idea cuál le voy a ingresar. Aquí está, me está pidiendo el periodo. Le voy a poner 05 del 06 del 2021. Debería mirar primero qué periodos había. Hago clic en OK y se cayó. Me dice que ha encontrado un símbolo end cuando esperaba otra cosa, ¿ya? En la línea 29. Entonces aprovecho de ir a mirar la tabla ahora.
la tabla de atenciones para ver cuál es el rango de periodos de tiempo que tengo. Esa no era. Esta es la tabla, aquí, atención. Y voy a mirar, después voy a sacar el error. Como para ver por qué periodo le pregunto. Para no estar dando palos ciegos. Ya tengo agosto del 2023. Ahí tengo algunas, julio del 2022, abril del 2023. Ya vamos a preguntar por junio del 2022. Ahí pareciera ser, porque al menos hay una. Ya, entonces ahora tengo que sacar el error. Este no. Este aquí está. Ya, aquí me faltó el punto y coma. Entonces voy a ejecutar nuevamente. Y acá vamos. Dijimos junio del 2000. Ya se me olvidó. Junio del 2022. Ajá. Aquí está. Voy a ingresar junio del 2022. Hago clic en OK. Se vuelve a caer. Me dice que C especialidad no existe. Me tuve que haber equivocado en el nombre. Clásico error. Le puse C especialidades. Ahí sí. Entonces ahora seleccionamos nuevamente y ejecutamos. Nuevamente 06 del 2022. Y ahora me dice que porcentaje debe ser declarado. No declaré la variable. Dije que lo iba a hacer y no lo hice. Aquí está. Entonces porcentaje lo vamos a declarar. Estos errores son clásicos. ¿Ya? Eso pasa porque uno debería la variable inmediatamente ya declararla. No, después no está pasando estos malos ratos. Almacena el porcentaje de descuento. De asignación, no sé cómo se llama. Porcentaje no. Ya, esta es la variable. Voy a usar buenas prácticas de nuevo. Se llama tramo ATMED punto porcentaje de asignación porcentaje type. Ya, ahora sí, vamos que se puede. De nuevo 06, ahí está, 06 2022. Clic en OK y me dice commit complete, PL/SQL procedures successfully completed, y deberían estar las tablas llenas. Entonces voy a mirar mis tablitas. Tengo mi tablita de error de proceso para ver si hubieron algunos errores. Yo creo que sí, porque habían algunas especialidades que no tenían especialistas, así que errores de negocio había. Y aquí están todos los errores. La especialidad de oftalmología carece de especialistas, urología tampoco tiene y gastroenterología tampoco tiene. Y aquí tengo muchos errores predefinidos, que son no existe porcentaje. Entonces voy a mirar mi tablita, se llama Summary ESP, y aquí se encuentra el 9, el porcentaje es 1, el 4 el porcentaje es 1, el 6 el porcentaje es 3, el 500 el porcentaje es 0, ¿ya? Y aquí hay varios con porcentaje 0. Con 0 atenciones, ese le corresponde un porcentaje 0 porque no encontró registro. Estos valores límite, el 4, dice que el porcentaje es 1, ahí tomó el primer porcentaje que encontró, cosa que no está bien. Ya, ahí debería yo poder setear el porcentaje en 0, porque este 4 no debería ser 1. Porque tengo dos valores para él, debería ser una regla de negocio, eso capturaba que había muchos registros. Entonces, miro, esta es la cantidad de especialistas. Cantidad de atenciones era la que estaba en problema. Entonces, vamos aquí a especificar que cuando no encuentre el porcentaje, esta variable se queda en 0. Entonces aquí le vamos a asignar un 0. Entonces antes de ir a buscar el porcentaje, le voy a dejar en 0, ¿ya? Porque si no toma el valor anterior, y eso es medio complejo. Entonces el total de ¿dónde estaba la tablita que necesitaba? El porcentaje de descuento, aquí estoy mal, porque aquí era porcentaje.
ahí sí. Estoy guardando algo que nada que ver. Porcentaje. Total de atenciones no me lo pedía. Eso fue un desliz. Entonces, ahora si ejecutamos, voy a borrar la tabla de resultados. Eso lo voy a hacer con un execute immediate. En la prueba igual te van a pedir truncar las tablas, así que no está de más. Truncate table, summary cp, y también voy a hacer un execute con el error de proceso. Error proceso. Listo. Entonces voy a seleccionar, voy a ejecutar, voy a pedir nuevamente el 06 del 2022 y ahí me dice que está completo. Voy a mirar la tabla, voy a actualizar y voy a mirar la tabla especialidad ID. No, perdón, Summary ESP. Aquí está. Y la otra de la tabla, error proceso. Aquí viene la tabla Summary ESP. Aquí está, porcentaje 2. Este quedó en 0, porque yo si miro la cantidad de atenciones que tenía el 500, si voy a mirar esa especialidad, voy a sacar cuántas atenciones tenía ese, solo para comprobar que el porcentaje sea correcto. Voy a mirar aquí, este no, voy a mirar más acá, este lo voy a cerrar también. Aquí está, voy a tomar esta consulta que me indica la cantidad de atenciones que tiene la especialidad. Voy a mirar al 500. La voy a sacar fuera porque tengo las variables ahí y eso no funciona no funciona el into. Adiós into. Vamos a probar con la especialidad 500. Aquí entonces no lo saco del registro, lo pongo fijo porque voy a testear el 500. Y aquí el periodo que le habíamos puesto era 06 2022. Entonces vamos a ver cuántas atenciones tiene esa especialidad y me dice que tengo 0. Entonces claramente cuando busca este 0 dentro de la tabla tramo asignación, que es la que está aquí, yo no tengo registro porque el valor mínimo es 1. Entonces cuando intenta buscar el 0 entre el 1 y el 4, entre el 4 y el 7, entre el 7 y el 10, ninguno le va a cuadrar. Por lo tanto va a caer en un no data phone, y como cae en un no data phone, el porcentaje queda en el valor seteado, que en este caso era el valor 0, que es el que nosotros le asignamos aquí. Eso tampoco, no lo quiero guardar. Esto. Entonces, si todo estuvo bien, la variable porcentaje va a tomar el valor de la tabla. Si todo estuvo mal, se va a quedar con el 0. Entonces setea después el valor aquí en la tabla, el 0, si es que estuvo mal, y el porcentaje de la tabla si es que todo resultó bien. ¿Ya? Con eso podemos manejar, o así se manejan, las excepciones predefinidas y las excepciones propias. ¿Ya? Recordar que las excepciones propias están asociadas a estos cursores implícitos, que solo tienen la capacidad para almacenar un registro. Si devuelven 0 registros, eso es un no data found. Si devuelven muchos registros, eso es un too many rows. Y que son, como lo decía el mapa mental, excepciones que yo debo manejar. Y las excepciones, si me voy aquí, ¿verdad? En la parte de excepciones, las excepciones yo las manejo utilizando bloques anidados y dejando claro que ahí va un begin, una exception, un when, el no data found y el then y las acciones correspondientes a lo que debiese hacer o quiero hacer cuando hay un error, ¿ya? Que normalmente es insertar los errores en una tabla de errores. Ya, eso es, no lo extiendo más. Espero que haya quedado un poco más claro, ya, sobre todo el combinar las cosas. Esto tienen que combinarlo con ejercicios más profundos de cursores o con requerimientos
más profundos de cursores, pero como les decía al principio, el objetivo del video era solo explicar el tratamiento de excepciones. La simpleza por el lado de los cursores se justifica porque el foco del ejercicio era otro. Espero que les sirva de algo, revisen toda la materia y los ejercicios que hemos revisado, ya sobre todo los de preparación, que eso deberían dejarlos en un buen pie para la prueba de esta semana. Que les vaya muy bien, que descansen y nos vemos por ahí en alguna otra oportunidad. Chao.